Hola estimados amigos, bienvenidos al curso de declaración de impuestos para contribuyentes que se encuentran dentro del régimen especial y para los del régimen MIPE tributario. Estamos desarrollando esta lección respecto a las reglas básicas para poder considerar o para liquidar el IGB renta mensual. Bueno, hay que tener en cuenta reglas generales que debemos, digámoslo, poner en práctica. Uno es, por ejemplo, la bancarización, el tema de las detracciones y los gastos que tengan relación con el negocio y el tema de los comprobantes de pagos que tengan la fehaciencia. Vamos a comentar el tema de la bancarización. Este es un tema muy importante, siempre se recomienda que las personas que están dentro de la área de liquidación de impuestos deben tener presente el tema que las facturas superen, en todo caso 3.500 a más, deben realizar el pago utilizando los medios de pagos establecidos dentro de la normativa. Y esto, por ejemplo, tenemos que sean depositados en las cuentas del proveedor, que sean, digámoslo, hecho las transferencias, digámoslo, bancarias, o que se realicen a través de giros, órdenes de pago o tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta esta, digámoslo, regla general. Si no lo haces, por ejemplo, tienes una factura de 5.000 soles y resulta que no tienes el voucher de depósito o no acreditas el medio de pago, entonces la SUNAT lo que va a hacer es desconocerte el tema del IGB. Entonces no hay que correr ese riesgo por el tema de las compras que sean mayores a 3.500 o $1.000. Tenemos que utilizar los medios de pago. Bien, ese es un tema. Y lo otro tema que debemos realizar es respecto al tema de las detracciones. Las detracciones es una metodología que ha empleado o ha desarrollado en todo caso el legislador. ¿Para qué? Para de alguna manera realizar el pago por adelantado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay ciertos productos o servicios que están grabados o están afectos en todo caso a la detracción. Entonces, no se puede contabilizar una factura si no tiene el voucher de detracción o el depósito naturalmente realizado en el Banco de la Nación. Aquí, por ejemplo, tenemos los porcentajes de ciertos productos o servicios que están afectos que deben considerarse. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en este mes de octubre tienes una factura vamos por 7.000 soles y no está la detracción. Lamentablemente no puedes contabilizar esa factura hasta no tener la constancia de detracción. Probablemente la detracción lo depositen en noviembre. Entonces tendrás derecho a utilizar esa factura en el mes de noviembre. No puedes contabilizarlo en octubre porque no está realizado el depósito de la detracción. Bien, entonces vamos a revisar aquí de forma general el tema, por ejemplo, los porcentajes de los que corresponde al tema de la venta de bienes. Entonces hay obviamente normativas que están establecidas para esta materia que debemos tener en cuenta respecto a los porcentajes. Entonces tenemos que revisar muy cuidadoso cuando estamos frente a una transacción que está obviamente dentro de esta resolución. Aquí nos precisa que las detracciones obviamente que superan en todo caso las transacciones mayores a 700 soles deben sí o sí tener el voucher de la detracción. Por ejemplo, aquí estos son de productos: maíz amarillo, arena y piedra, la detracción son 10%. El tema de residuos, tenemos las carnes y despojos, tenemos la harina polvo, tenemos la madera, tenemos oro, tenemos minerales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es con relación al tema de venta de bienes, y también tenemos la prestación de servicios. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta que cuando estamos pues frente al tema de liquidación de impuestos, por ejemplo, aquí tenemos la intermediación laboral, 10% de la detracción, arrendamiento de bienes, mantenimiento, reparación. En efecto, aquí tenemos los porcentajes. Tenemos que revisar cuando estamos pues con una factura, revisarlo si está afecto a la detracción y su porcentaje. En efecto, tiene que tener el voucher, de lo contrario no podemos utilizar ese gasto. Entonces es muy importante tener presente este tema para que después en una eventual auditoría la SUNAT no nos desconozca el IGB, y si nos desconoce obviamente una factura, lo que va a ocurrir es que tenemos que pagar las multas por declaración de datos falsos, más los intereses, más el tema del, digámoslo, tributo omitido. Entonces es importantísimo tener en cuenta este detalle. Otra regla que debemos revisar es
los gastos que tengan relación con el negocio. Para todos los amigos emprendedores, para todos nuestros amigos estudiantes que están, digámoslo, recién iniciando la carrera y deben pues conocer este tema. Una empresa natural o jurídica tiene que hacer la diferencia respecto a los gastos que sirven para la generación de los ingresos netamente y los otros gastos que son personales. Entonces, aquí por ejemplo hemos planteado un caso respecto al señor Ricardo, que obviamente se dedica a la compra-venta de zapatos y realiza la compra por ejemplo de productos de ferretería, puede ser por ejemplo de fierros, puede ser pintura, para que realice el mantenimiento y pintado de su casa. Resulta que estos gastos no son, digámoslo, deducibles, no se puede utilizar el IGB ni tampoco la factura para bajar el tema del IGB porque es un gasto personal. Es más, el señor Ricardo no debe pedir una factura cuando se va a comprar estos productos, lo que debería pedir es una boleta porque es consumidor final. Entonces, porque su rubro es venta de zapatos, no tiene nada que ver con el tema del negocio. Ahora, si estos productos de ferretería lo comprara para, digámoslo, el local en la cual tiene la empresa para dar mantenimiento, en ese caso sí pasaría la factura. El caso planteado no nos precisa esto, más bien nos dice que el tema, digámoslo, de la compra de estos productos son para su casa, para dar mantenimiento. Entonces, no tiene nada que ver este tema. Hay que saber diferenciar entonces todos los gastos que sirvan para, digámoslo, el negocio, para generar las ventas, para tener rentabilidad o como ustedes lo quieran llamar. Entonces esos gastos pasan, siempre en cuanto sea pues razonable, siempre y cuando se ajuste a la realidad. Entonces, de esa manera, si nosotros, por ejemplo, o si el señor Ricardo pasara esta factura, digámoslo, de 7.850 con un IGB de 1.413, lo que sucede en una auditoría, la SUNAT lo va a desconocer este IGB y le va a decir obviamente que rectifique su PDT, pague los 1.413, pague más la multa por datos falsos y pague el tema de los intereses. Entonces no hay que arriesgarnos en este tema a meter facturas que no tienen nada que ver con el negocio. Entonces es un punto importante. Otro punto relevante que es respecto a este tema, los comprobantes de pagos que sean fehacientes. Entonces nosotros somos conocedores que la informalidad es tremendo en nuestro país, de manera que hay personas que se dedican pues al tema naturalmente de falsificar documentos o documentos que carecen pues de toda formalidad, de toda, digámoslo, fehaciencia. Entonces hay que tener en cuenta este tema, porque si nosotros no filtramos la información o a lo mejor pasamos comprobantes, digámoslo, que son falsos, entonces la SUNAT nos va a validar y de hecho pues nos va a multar por registrar comprobantes falsos o que carecen pues de toda fehaciencia. Entonces, aquí por ejemplo debemos comentar respecto al tema de los comprobantes físicos. ¿Cómo podemos validar un comprobante, una factura, si nos llega o a lo mejor tenemos una sospecha de que ese comprobante podría ser falso? Entonces hay que revisar este tema y tenemos de alguna manera una herramienta general para poder filtrar ese comprobante, ¿no? Entonces vamos a un link que lo vamos a dejar aquí en la plataforma de la SUNAT para poder trabajar este tema, tener la certeza. Bien, entonces aquí tenemos en la plataforma de la SUNAT consulta de autorización de comprobantes de pago y otros documentos. Bien, vamos a revisar esta factura de aquí, que es una factura física. Este link o esta plataforma es para filtrar facturas físicas. Bien, entonces vamos a copiar aquí en nuestro blog el tema del RUC del proveedor para trabajar este detalle. Otro tema que debemos tener en cuenta es el tema, valga la redundancia, del número de autorización. Toda factura trae impreso el número de autorización de la SUNAT. Entonces vamos a copiarlo, que es la 2984-021-1163. Bien, entonces esto es el número de autorización de la SUNAT. Vamos a, digámoslo, a copiar el RUC porque nos pide el número de RUC. Arriba vamos a poner el RUC del proveedor y en la siguiente vamos a elegir el tema de factura. Y vamos a revisar que nuestra factura es E178, o perdón, 0, la serie es
178. Bien, vamos a ingresar la fecha de emisión. La fecha de emisión nos dice que es el 12 de octubre del 2019 y aquí nos pide el número de autorización, que lo tenemos aquí en la parte de abajo de la factura que acabamos de copiar. Entonces copiamos nuestro número de autorización y lo pegamos aquí. Bien, entonces ya hemos hecho el llenado de los recuadros que nos pide el sistema y lo damos consultar para poder ver si la factura está autorizada o es válida. Bien, entonces, información del documento nos dice que es válida, la 01178 está autorizada, y información de la imprenta nos dice que el número de autorización es válida. Correcto, entonces de esa manera cerciorarnos que el comprobante físico pues es válido. Aunque debemos precisar que en el mercado hay gente pues mala que se dedica a falsificar documentos y hacer daño pues a los contribuyentes, de manera que se ven afectados, pueden tranquilamente hacerla, digámoslo, reemplazar en todo caso este número de autorización y hacer una impresión muy parecida, y de esa manera no tendríamos cómo saberlo hasta que de repente tengamos una auditoría y la SUNAT se da cuenta que los números, por ejemplo, de la factura E00178 encuentra como 5 registrados en la contabilidad de los contribuyentes. Entonces, por ello es que cuando estamos frente a una factura física que sea por un importe relevante, es mejor tener los documentos o la carga de la prueba, que es, por ejemplo, depositarlo, el tema del pago que se haga a través de los bancos o que se haga a través de la transferencia, tener, por ejemplo, las órdenes de pedido, tener los correos, todo el procedimiento que se ha llevado para que se haga la transacción, y de esa manera pues poder acreditarlo a la SUNAT que no hemos, digámoslo, falsificado o no estamos utilizando pues el tema de los documentos de favor en tema de la contabilidad. Entonces es importante tener en cuenta este punto para que no nos vemos afectados en una posterior fiscalización. Entonces este comprobante físico es válido, ¿correcto? También vamos a revisar una factura electrónica, cómo validarlo, porque las facturas electrónicas, la representación empresa, también es materia de, digámoslo, falsificación. Hay muchas personas o muchos proveedores que nos hemos encontrado con esta situación, que nos falsifican el tema de la representación empresa. Por ello es que es importante cuando trabajas con grandes empresas que te envíen el XML y el tema del PDF. De esa manera te cercioras que toda la información es correcta. De no ser solamente tienes la representación empresa, entonces simplemente vamos a validarlo acá. Acá tenemos una factura, por ejemplo, vamos a validar el RUC del contribuyente. En esta parte lo ingresamos para poder trabajar este tema, y es una factura electrónica. Vamos a ingresar el RUC del adquirente, en este caso vamos a copiar acá el RUC para poder validar la información. Perfecto, y nos dice que la factura es la F003, número de factura 21. Acá vamos a ingresar la 21, fecha de emisión es 9 del 09 del 2019. Perfecto, el importe 1290, y vamos a ingresar el tema del código catch de la plataforma que nos permite validar que no somos un robot. Bien, entonces vamos a darle a buscar, a ver, algo está pasando por acá. 95, nos falta aquí un dígito, algo está pasando con este carácter, acá no nos está permitiendo trabajar este tema. Vamos a darlo a buscar. Bien, entonces tenemos acá, digamos, la consulta de la validez del comprobante. Nos dice la factura F00321 es un comprobante de pago válido. De esa manera tendremos la certeza entonces que estamos registrando una factura correctamente en nuestros libros. Bien, entonces amigos, de esa manera nos podemos cerciorar que la información de la factura, o en todo caso el comprobante, es válido. Bien, entonces amigos, seguimos revisando los puntos respecto a las reglas básicas para liquidar impuestos, y vamos con el siguiente punto, que es contribuyentes obligados a emitir comprobantes de pago electrónicos. Bien, en la actualidad sabemos que hay una serie de normativas por parte de SUNAT que naturalmente designa a los contribuyentes a emitir comprobantes electrónicos, otros que a lo mejor se acogen de manera voluntaria al tema de la emisión de comprobantes electrónicos, otros a lo mejor que recién solicitan el tema de la, digámoslo, el RUC en SUNAT y están obligados a partir del tercer mes a emitir comprobantes electrónicos. Entonces es importante tener en cuenta este factor para que la SUNAT pues no nos desconozca el tema del IGB. Entonces, ¿cómo sabemos si un contribuyente está obligado a emitir comprobantes electrónicos? Vamos a la plataforma de la SUNAT para validar
digámoslo, si un contribuyente está obligado de forma general, ¿no? Vamos aquí a la plataforma y simplemente vamos a buscar, si tenemos el link en la parte de la SUNAT, sí, bacán, y si no lo sabemos, ponemos acá contribuyentes obligados. A ver, por acá tengo contribuyentes, vamos a poner contribuyentes obligados a emitir facturas electrónicas. Bien, entonces simplemente vamos a buscar aquí el link para poder ingresar. Bien, acá lo tenemos, entonces, quienes están obligados a emitir comprobantes electrónicos, y vamos a ingresar a la plataforma a consultar. Vamos a consultar aquí un RUC para poder ver si esta persona o esta empresa está obligado a emitir comprobantes electrónicos, y simplemente le damos buscar. Esto sería una forma general. Por ejemplo, aquí nos aparece y nos dice que este proveedor está obligado a emitir comprobantes electrónicos desde el 1 de mayo del 2018. ¿Qué pasa si recibimos una factura física de este proveedor? Lamentablemente no podemos contabilizar, no podemos hacer uso de ese gasto porque no está, digámoslo, emitiendo comprobantes electrónicos. No puede, salvo que sea un comprobante de contingencia. En ese caso sí, pero el comprobante de contingencia tiene que decir en el comprobante físico arriba, comprobante de contingencia, proveedor obligado a emitir comprobantes electrónicos. De esa manera podríamos contabilizar esa factura o ese gasto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya compramos al proveedor y hemos comprado una sola vez y nunca más lo conocemos al proveedor, no lo podemos contactar y todo el tema? Entonces es más probable que no contabilicemos esa factura, o de lo contrario, pues antes de tener, digámoslo, una pauta, que la factura, digámoslo, debe ser, si es un proveedor que está emitiendo comprobantes físicos, debemos pagarlo a través del banco. Entonces, de esa manera nosotros tendríamos como acreditar. Es más, la SUNAT ya se ha pronunciado respecto a este tema. Si un contribuyente logra demostrar con el tema del depósito, digámoslo, de la transacción, entonces no lo desconocen ese IGB ni tampoco el gasto. Pero de no hacer ello, entonces lamentablemente la SUNAT nos va a conocer todas las facturas físicas que nos haya emitido el proveedor, porque él naturalmente no puede emitirlo, puede solamente emitir facturas electrónicas, notas de créditos y boletas electrónicas. Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Pero como vuelvo a recalcar, esta matriz o esta base de datos es de manera general. ¿Qué pasa si un proveedor, por ejemplo, está obligado, supera las 150 unidades impositivas tributarias y naturalmente pues no emite comprobantes? Entonces, de esa forma nosotros no tenemos cómo saberlo, porque lamentablemente no revisamos contabilidad. Para poder tener la certeza, pues tendríamos que revisar la contabilidad y de esa manera, pues, digámoslo, tener las pautas correspondientes. Ese es un tema. Y lo otro es, por ejemplo, si un contribuyente que emite comprobantes físicos y paralelamente comprobantes electrónicos de manera voluntaria, entonces obviamente tiene 6 meses para poder seguir en esta modalidad. Entonces tampoco tenemos cómo saberlo porque no hay un filtro que nosotros podamos hacerlo. Para poder evitar entonces todo este tema, es mejor, digámoslo, pagarlo a través de transferencias. Ahora más que nunca que tenemos, por ejemplo, el tema de los teléfonos inteligentes, tenemos los aplicativos de todos los bancos que se pueden hacer transferencias en el momento en que estamos haciendo la transacción. Entonces hay que tener en cuenta esta parte que es muy importante respecto a los comprobantes que sean emitidos físicos en vez de electrónicos. Si no, pues lamentablemente no podríamos sustentar el IGB ni tampoco el gasto ante la administración tributaria. Entonces hay que tener en cuenta este punto que es relevante. Seguimos con el siguiente punto, que es contribuyentes con estado no habido. Bien, este es otro tema que suele pasar en la práctica cuando obviamente estamos registrando o validando comprobantes respecto o pasando los filtros para que sean pues admitidos dentro de la contabilidad. Entonces, un punto importante, tenemos que filtrar a los proveedores que un tanto sean pues las facturas, porque si estás llevando pues un tema, digámoslo, de comprobantes bastantes, entonces es un tema pues que tendrías que filtrar a todos los contribuyentes, a no ser que lleves pues o tengas un sistema, digámoslo, contable que naturalmente pues ya te permita filtrar esta información. Al momento que registras la factura te jale directamente de la base de la SUNAT y de esa manera ver el estado del contribuyente si está habido o no habido. Entonces, si no lo tienes, lamentablemente tendrías que hacer el filtro uno por uno, o si tienes pues una macro que te pueda filtrar toda la información, podrías hacerlo. De lo contrario, tendrías que hacerlo a través de esta opción que es consulta RUC para ver el estado del contribuyente.
pero siempre es, digámoslo, obligatorio filtrar, en todo caso que son por importes considerables, para no tener problemas posteriormente. Si es una factura, por ejemplo, de 50 soles o de 100 soles, no es tan relevante frente a una factura de 5.000, 7.000 soles, entonces sí es un tema de pasar el filtro, ¿no? Bien, entonces acá, por ejemplo, estamos viendo que este contribuyente está en estado habido y en estado, digámoslo, activo. De esa manera, entonces nos cercioramos que el proveedor no tenga, digámoslo, estos estados en la SUNAT, porque 31 de diciembre de cada año, entonces no podemos, digámoslo, utilizar esa factura para efectos de la contabilidad. Bien, entonces seguimos desarrollando el siguiente punto respecto a proveedores con deudas con la SUNAT. Este es un tema también importante a tener en cuenta cuando estamos pues validando, liquidando comprobantes de pago. Bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a trabajar con este contribuyente que ya hemos filtrado acá. Por ejemplo, contribuyente que tenga una deuda, pongámoslos por 20.000 soles, y resulta que le estás comprando productos o servicios por el importe de 10.000 soles. Lamentablemente, la SUNAT tiene las herramientas para poder hacer efectiva la cobranza. Si este proveedor tenía una deuda con la SUNAT de 20.000 soles y le compras obviamente los 10.000, lo que va a hacer la SUNAT inmediatamente te va a enviar un documento atribuyéndote la responsabilidad solidaria para que retengas los 10.000 soles. En vez que lo pagues a la empresa turismo, tienes que pagarlo a la SUNAT, y de esa manera la SUNAT estaría recuperando la deuda que naturalmente tiene este proveedor, y nadie quiere tener este problema. Entonces hay que validar a los proveedores que sean facturas importes considerables, a ver si tiene alguna deuda con la SUNAT. Entonces, ¿cómo hacemos esa validación? Vamos a revisar aquí en esta parte que nos permite, por ejemplo, deudas coactivas. Entonces revisamos en ese tema y aquí nos aparecen las deudas en caso si tuviera, ¿no? Entonces, si hoy no tiene nada de cobranza coactiva, no pasa nada. Entonces, un contribuyente que está limpio en la base de datos de la SUNAT. En efecto, hemos creído conveniente desarrollar estas reglas generales que ustedes lo deben tener en cuenta al momento de revisar la documentación y hacer admitida a la contabilidad para poder naturalmente liquidar y pagar los impuestos a la SUNAT. Son reglas básicas para que ustedes lo puedan implementar, lo tengan en cuenta dentro del área contable o en el área administrativa que estén manejando esta documentación. Bien, entonces, estimados amigos, terminamos aquí con esta lección respecto a las reglas para liquidar el tema de IGB renta mensual. Nos encontramos en la próxima lección del curso.